Bien, en este video vamos a trabajar con el concepto de razonamientos, ¿sí? Ustedes seguramente ya han visto razonamientos o ya han empezado a trabajar con razonamientos, ¿sí? Pero por ejemplo, ¿qué es un razonamiento? Bueno, un razonamiento es un conjunto de proposiciones en el que una de ellas, ¿sí? Es un conjunto de proposiciones en el que una de ellas, justamente, llamada la conclusión, ¿sí? Se afirma sobre la base de las demás llamadas premisas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta estructura donde tenemos primera premisa, premisa 1, segunda premisa, premisa 2 y tenemos la conclusión, ¿sí? Un razonamiento justamente está compuesto por un conjunto de proposiciones donde una se la toma como conclusión y todas las demás se las toma como premisas, ¿sí? Donde obviamente, como bien dice la definición, la conclusión se afirma sobre la base de las otras proposiciones llamadas premisas, o se desprende, la conclusión se desprende justamente de las premisas. A la hora de demostrar un razonamiento, por ejemplo, algo que quiero aclarar, en el texto de, por ejemplo, de Lógica y Lenguaje de Garrido, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? Lógica y Lenguaje de Garrido, que de hecho ustedes tienen fotocopia del primer capítulo de acá, donde también tienen que seguir trabajando con el concepto de razonamiento, simplemente que acá este autor ya no va a hablar de razonamiento, sino que va a hablar de esquemas, ¿sí? Esquemas de razonamiento o esquemas lógicos, va a hablar de estructuras, ¿sí? Ya fíjense que las proposiciones uno siempre las simboliza, las proposiciones atómicas, uno las simboliza con letras imprenta minúscula, acá va a trabajar con letras imprenta mayúscula porque dentro de lo que sería esa imprenta mayúscula, ahí adentro puede haber una proposición atómica o una proposición molecular o puede haber un montón de proposiciones. Es decir, es un esqueleto si se quiere, el esquema es un esqueleto vacío pero que tiene una cierta estructura por ser un esqueleto donde después lo podemos rellenar con proposiciones, ¿sí? Es decir, va más allá del concepto de razonamiento. Es decir, el razonamiento podemos pensar que un razonamiento, como en este caso, es un caso particular de un esquema, ¿sí? Proposicional, que es lo que trabaja este texto. Y después este texto también trabaja otros métodos para demostrar, ¿sí? La validez o no de un esquema, ¿sí? Proposicional, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en próximos videos, donde se habla de árboles semánticos y demás. Acá vamos a hablar del punto de vista clásico, ¿sí? Entonces, fíjense que este razonamiento está compuesto por dos premisas, T y B, entonces C, y la segunda premisa, T y no C. Por lo tanto, la conclusión no B. El por lo tanto puede ser, como en este caso, una línea. Hay autores que, por ejemplo, en vez de poner la línea, acá a la izquierda del no B pone los tres puntitos en forma de triángulo, por lo tanto, ¿se entiende? Son dos formas diferentes, ¿no?, de escribir un razonamiento. Decíamos entonces, a la hora de demostrar la validez de un razonamiento, porque recordemos que los razonamientos son válidos o inválidos, o no válidos, no verdaderos o falsos. Verdaderos o falsos son las proposiciones. Los razonamientos son válidos o no válidos, ¿sí? Decíamos entonces, a la hora de demostrar un razonamiento, si un razonamiento es o no es válido, existen diferentes métodos. El primero de ellos, el más sencillo de todos, es el condicional asociado. La palabra lo dice, condicional asociado. Todo razonamiento tiene asociado un condicional, ¿sí? De la forma P entonces Q, ¿sí? Donde en el antecedente P van a estar la conjunción de las premisas, ¿sí? En este caso sería la premisa 1 y la premisa 2. Eso va a conformar el antecedente. ¿Ven? Acá lo tenemos. ¿Ven? La primera premisa y la segunda premisa, que es la conjunción de las premisas. Esto va a estar formado por el antecedente del condicional asociado. Y como consecuente vamos a tener la conclusión. Acá tenemos CA. CA justamente es el condicional asociado a este razonamiento, ¿sí? Repito, este sería el condicional asociado a este razonamiento. Entonces, si yo quiero estudiar la validez del razonamiento, lo que vamos a estudiar es la verdad del condicional asociado. Es decir, si el condicional asociado es una tautología, eso significa que el razonamiento es válido, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos entonces ver. ¿Cómo lo hacemos? A partir de una tabla de valores.
¿sí? Que por eso dije que es el método tradicional. Este método es bueno, nunca falla, siempre y cuando no nos equivoquemos en la tabla de valores, pero digo, nunca falla y nos va a permitir poder determinar si un razonamiento es válido o no. Ahora bien, ¿por qué no se utiliza por lo general este método? Porque fíjense que la tabla es muy grande. Ustedes piensen que la cantidad de filas que va a tener una tabla, ¿sí? Va a ser de la forma 2 a la n, donde n es la cantidad de proposiciones atómicas o letras, ¿sí? que tengamos, ¿sí? Fíjense que acá cuántas letras tenemos, T, B y C, así que sería 2 al cubo, 8, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como ven tenemos 8 filas, pero si me aparecen 4 letras, 2 a la cuarta, ¿sí? Ya sería 16. ¿Sí? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Ya tendríamos 16 filas. Y si me aparece una quinta letra, 2 a la quinta, 32. Es decir, se hace inmanejable, ¿se entiende? Esto sirve cuando tenemos proposiciones, como en este caso, relativamente sencillas. Proposiciones, digo, razonamientos relativamente sencillos, donde hay pocas variables, ¿sí? Pero ya cuando hay muchas variables, no es tan práctico la tabla y además también uno corre el riesgo de que se equivoque en alguno de todas estas respuestas de verdadero o falso, ¿sí? Y llegamos a una conclusión de que el razonamiento no es válido cuando sí era válido o al revés. Entonces vamos a ir viendo otros métodos. Pero decíamos, primero tenemos el condicional asociado, después tenemos el método directo, tenemos el método indirecto, tenemos lo que también se llama método por el absurdo o reducción al absurdo, ¿sí? Son los métodos, esos 4 métodos son los métodos clásicos para demostrar la validez de un razonamiento. Pero después vamos a ver en otro video, en el que aparece en el texto de Lógica y Lenguaje de Garrido, que existen otros métodos alternativos, ¿sí? Para que, por ejemplo, que son resumen de esta tabla, por ejemplo, hay un método resumido de esta tabla. Ahora no me acuerdo el autor, pero son métodos recientes, son métodos que se crearon a partir de la década del 80, ¿sí? Lo vamos a ver, que está, decíamos, en el primer capítulo del texto. Y después también vamos a ver otro método, que es el de árboles semánticos, ¿sí? Que sería una forma alternativa de trabajar con los razonamientos. Simplemente que ahí no vamos a hablar de razonamientos, no vamos a hablar por ahí de proposiciones, sino que vamos a hablar de otras cuestiones equivalentes a lo que nosotros hacemos tradicionalmente. Pero bueno, empezamos con esto, ¿sí? Lo vamos a ir explicando los métodos con un ejemplo. Yo acá voy a usar el mismo ejemplo para ir comparando, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hora de darme un razonamiento, a veces conviene hacerlo por un condicional asociado, otras veces conviene, por la forma que tiene, hacerlo por un método directo o por método por el absurdo, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Y bueno, eso lo lleva a la práctica. A la hora de trabajar con esto, la práctica a nosotros nos va a decir, sí, por la forma que tiene, y este me va a convenir hacerlo por el absurdo, o este me va a convenir hacerlo por el directo, o este no, este por ahí me va a convenir hacerlo por el condicional asociado. Pero digo, eso lo da la práctica. Es decir, no hay una fórmula que me diga, para este razonamiento usar este método, para este otro razonamiento usar este otro método. No hay, repito, lo da la práctica, lo da la experiencia de resolver, ¿sí? Razonamientos, de determinar la validez de los razonamientos. Bien, acá está justamente lo que yo les decía, ¿sí? Que si un razonamiento es válido, eso es cierto, sí y solo sí, el condicional asociado es una tautología y viceversa, justamente. A partir del razonamiento armamos el condicional asociado y vamos a tener que un razonamiento es válido sí y solo sí, su condicional asociado es tautológico, ¿sí? O viceversa, por eso un sí y solo sí. Entonces, armamos la tabla de verdad y tenemos que ver si es una tautología. Entonces, bueno, simplemente acá ponemos la variable t, la variable b, la variable c, escribimos la conjunción de las premisas, t y b, entonces c, la primera premisa, y t y no c, la segunda premisa, entonces no b, la conclusión. Bueno, determinamos todos los valores de verdad. Yo siempre recomiendo, fíjense, pero eso es una recomendación, no es obligación, para la primera variable ir poniendo verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Para la segunda variable ir de 2 en 2, ¿sí? Para la tercera variable ir de 4 en 4. Siempre es el doble de lo anterior, porque acá vamos de 1 en 1. La primera columna vamos de 1 en 1. La segunda columna, el doble, vamos de 2 en 2. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. La tercera columna, el doble, 4. 4 verdaderos, 4 falsos.
Si hubiera una cuarta columna, el doble. 8 verdaderos, 8 falsos, ¿sí? Y de esa manera vamos cubriendo todas las posibilidades, ¿sí? Bien, una vez que armamos las primeras 3 columnas, bueno, acá fíjense que con estos números yo lo que estoy indicando que es lo primero que fui haciendo, ¿sí? Por ejemplo, lo primero que hago es la conjunción de T y B. La conjunción de T y B, acá lo puse como 1. Esta fue la primera operación que hice. Después, la segunda operación que hice, una vez que yo tengo el resultado de la conjunción, ¿sí? Lo voy a implicar con C, es decir, el resultado de la conjunción, ¿sí? Entonces la variable C, ¿sí? O la proposición C. Ese fue el segundo paso que hice. Después, fíjense, como tercer paso me vine acá. Acá tengo no sé, ¿ven? Si acá tengo la columna de C, no C es la negación de esta columna. Acá la tenemos y esa la hice como tercer paso, ¿sí? Después, como cuarto paso, ¿qué hicimos? Hicimos la conjunción entre T y no C, que es la columna del medio. Ese fue el cuarto paso. Luego, acá ya teníamos el paso 2. El paso 2 sería el resultado de la primera premisa. Y el paso 4, la columna 4, sería el resultado de la segunda premisa. Luego hacemos la conjunción de las dos, que sería el quinto paso, ¿ven? El quinto paso, esta sería la conjunción de las dos premisas. Después, como sexto paso, hice la negación de B. Si acá tengo la columna de B, no B, son todas sus negadas. Eso fue el sexto paso. Y por último, el séptimo paso, que sería la implicación del condicional, ¿sí? El séptimo paso surge de la conjunción, ¿sí? De la solución de la conjunción de las premisas, es decir, sería la columna 5 con la columna 6, a través de la implicación hicimos la columna 7, que como ven me da todo verdadero, por lo tanto el condicional asociado es tautológico, entonces significa que el razonamiento es válido. Ese razonamiento es válido. Acá, como decíamos, siempre conviene poner estos numeritos 1, 2, 3, 4 para saber, por ejemplo, saber qué vamos haciendo, qué hacemos primero, qué hacemos segundo, qué hacemos tercero. En este orden, no, ustedes también lo pueden hacer en otro orden, porque por ejemplo, habrá otro que por ahí primero hace la negación de C como primer paso, hace la negación de B como segundo paso, después va haciendo acá, hace la conjunción entre estas dos como un tercer paso, esta como un cuarto paso. Digo, puede haber otro orden, no tiene que por qué ser este, ¿sí? Obviamente en el orden en que lo hagamos, vamos a tener que llegar al mismo resultado, que en este caso, la columna final que es la conjunción, la implicación, la columna final que es la implicación, ¿sí? Efectivamente es una tautología, ¿sí? Y por favor, bueno, tener cuidado, siempre traten de ser ordenados, ven, vamos poniendo encolumnados debajo del conectivo lógico, ¿no? Las respuestas, digo, traten de ser en ese aspecto ordenado, y abajo también coloquen estos números para también uno saber qué fueron haciendo primero, qué fueron haciendo segundo, qué fueron haciendo tercero, es decir, en qué orden ustedes fueron analizando este condicional asociado, ¿se entiende? Así que la estructura, por favor, traten de mantenerla en ese aspecto. Bueno, a partir del condicional asociado, entonces, ¿sí? Sabemos que el razonamiento es válido. Ahora bien, decíamos que no es la única forma, ¿sí? No es la única forma de demostrar un razonamiento. Acá vamos, por ejemplo, con el método directo, lo que se conoce como el método directo. En el método directo, ¿sí? Uno supone las premisas verdaderas y uno trata de demostrar, ¿sí? El valor de verdad de la conclusión. Por eso acá vemos qué sucede. ¿Esto de dónde sale? Bueno, esto sale del condicional asociado. Porque si acá miramos el condicional asociado, fíjense, tenemos dos posibilidades. Si el antecedente, que es la conjunción de las premisas, si el antecedente es falso, si todo el antecedente es falso, no me importa el valor de verdad del consecuente, porque la implicación siempre va a ser verdadera. Repito, si el antecedente, ¿sí? Si el antecedente es falso, no me importa el valor de verdad del consecuente, porque la implicación siempre va a ser verdadera, ¿sí? Así que ahí no habría nada que analizar. Ahora bien, si el antecedente es verdadero, como tengo una implicación, decíamos, si el antecedente es verdadero, necesariamente o es necesario que el consecuente sea verdadero para que la implicación sea verdadera y ese condicional sea una tautología. ¿Se entiende? Digo, si el antecedente
es verdadero, necesariamente la conclusión va a tener que ser verdadera. Y en eso consiste el método directo. El método directo consiste en suponer la verdad de las premisas, y tratar de demostrar la verdad de la conclusión. ¿Sí? Bueno, entonces consiste en eso. Bueno, acá lo estamos analizando. Este análisis también es lo que yo prefiero a la hora que ustedes analicen un razonamiento, que lo hagan así. ¿Ven? Lo van haciendo por pasos, 1, 2, 3, 4, 5. Lo vamos haciendo por pasos, pero a medida que vamos analizando, tenemos que ir justificando todo. Esta es una forma de hacerlo el método directo. Después vamos a ver otra forma, que por ejemplo, como lo hace en el texto de Álgebra 1 de Armando Rojo, el capítulo 1, que es justamente lógica. Ahí, por ejemplo, trabaja con algunos con algunas estructuras ya preestablecidas, como el silogismo hipotético, el ponendo-ponens, tolendo-tollens, ¿sí? Digo, que son estructuras que ya están predeterminadas, ¿sí? Que también uno puede verlo acá y uno se puede dar cuenta. Bueno, eso lo vamos a ver en otro video, que también sería otra forma de analizar, ¿sí? Un razonamiento. Eso sirve para, ya sea para el método directo, método por el absurdo, método indirecto, digo. Son formas diferentes. Con que ustedes puedan hacer esto, yo ya me conformo, y mucho, con que ustedes puedan hacer esto, porque aparte esto también me va dando un ordenamiento, y siempre todo hay que justificarlo, ¿sí? Hay que decir de dónde salen las cosas, ¿sí? Bueno, empezamos entonces. El método directo, decíamos, suponemos la verdad de las premisas y tratamos de demostrar la verdad de la conclusión. Yo no sé si la conclusión es verdadera o no, justamente es lo que quiero tratar de demostrar, ¿sí? Entonces, primer paso, el valor de verdad de t y no c es verdadero, ¿sí? Acá, ¿qué hicimos? Tomamos la segunda premisa, ¿sí? ¿Para qué? Para poder empezar este método. Lo que yo tengo que tratar es de empezar a encontrar el valor de verdad de las variables, es decir, de las proposiciones atómicas. Una vez que yo tenga el valor de verdad de las proposiciones atómicas o de las variables del razonamiento, ahí voy a poder determinar cómo va a ser la conclusión. Así que vamos en busca de eso, ¿sí? Entonces podemos empezar por cualquiera de las dos premisas, ¿sí? En este caso conviene empezar por la 2 porque es más sencilla. Entonces, el valor de verdad de t y no c es verdadero por ser premisa, ¿sí? Entonces, fíjense, el valor de verdad de t es verdadero y el valor de verdad de no c es verdadero por ser conjunción. Claro, porque si la conjunción de estas dos proposiciones es verdadera por ser premisa, entonces por definición de conjunción, cada una de ellas van a ser verdaderas. El valor de t va a ser verdadera, y acá ya tengo el valor de verdad de una variable, por eso que la marqué con verde, y el valor de verdad de no c va a ser verdadera justamente por ser una conjunción. En el paso 2, ¿qué tenemos? De 1, justamente, desde el paso 1, de 1 tenemos que, si el valor de verdad de no c es verdadero, entonces el valor de verdad de c es falso por ser una negación, ¿sí? Justamente por ser una negación. Y acá ya tenemos el valor de verdad de c. Fíjense que ya en los dos primeros pasos tenemos el valor de verdad de t y el valor de verdad de c. Ahora obviamente que tenemos que ir en busca del valor de verdad de b o de no b para poder determinar si el razonamiento es o no es válido. Pero ven cómo vamos justificando, por ser una conjunción, por ser una negación, por ser premisa. Eso hay que ir justificándolo. Paso 3. Ahora sí, vamos a la primera premisa. El valor de verdad de t y b, entonces c es verdadero justamente por ser premisa. Ahora bien, por 2, si el valor de verdad de c es falso, que es lo que hemos determinado, fíjense, esta implicación es verdadera por ser premisa, pero por el ítem 2, si el valor de verdad de c, que es la conclusión o que es el consecuente de esta implicación, es falso, ¿sí? Y justamente acá lo pongo, y ser c consecuente de una implicación, entonces necesariamente el antecedente de esta implicación, el valor de verdad de t y b, tiene que ser falso, porque si el consecuente es falso, para que la implicación sea verdadera, el antecedente, que es esta conjunción, necesariamente tiene que ser falso. Acá lo ponemos, ¿ven? Por ser antecedente de una implicación. Ven que todo se va justificando. Bien,
Entonces, ahí quedó. Ítem 4. De 3 tenemos que, lo que acabamos de decir recién, tenemos que el valor de verdad de la conjunción entre T y B es falsa. Y por 1 sabíamos que el valor de verdad de T era verdadero. ¿Ven? Y por 1, si esta conjunción es falsa y T es verdadero, ¿sí? Y T es verdadero, entonces nos queda que el valor de verdad de la otra parte de la conjunción, es decir, el valor de verdad de B, necesariamente, ¿sí?, tiene que ser falso, porque si T es verdadero, ¿sí?, esto tiene que ser falso para que esta conjunción sea falsa. El valor de verdad de B es falso, por ser una conjunción. Y acá ya lo marcamos, ya tenemos el valor de verdad de B. Entonces, quinto paso, del cuarto paso, tenemos que, si el valor de verdad de B es falso, tenemos que entonces el valor de verdad de no B va a ser verdadero por ser una negación. Y acá ya lo marqué con otro color porque justamente es la conclusión. ¿Sí? Tenemos que el valor de verdad de no B, que es la conclusión, es verdadero. Entonces, sexto y último paso, por lo tanto de 5, justamente, por lo tanto de 5, obtenemos que la conclusión es verdadera. Y por ende el razonamiento es válido. Ven entonces cómo vamos explicando paso por paso. Vamos explicando paso por paso, vamos justificando por conjunción, por disyunción, por implicación, por ser el antecedente o el consecuente de una implicación, por negación. Digo, vamos justificando todo. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer a la hora de demostrar la validez de un razonamiento, ya sea por el método directo, indirecto, absurdo, y como vamos a ver, hay que justificar los pasos y ser prolijos, ser prolijos, ir paso por paso. En este caso nos llevó en 6 pasos, ¿sí? Nos llevó en 6 pasos, no escribir todo junto, nos llevó 6 pasos, ir marcando a medida que vamos encontrando los valores de verdad de las proposiciones atómicas o de las variables, ¿sí? Ir marcándolas para tenerlas presente, ¿sí? Y además también para encontrarlas más rápido. Pero digo, tratar de ser ordenados, ¿sí? De ser concisos y de justificar todos los pasos. Entonces, el método directo consiste en suponer la verdad de las premisas y tratar de demostrar la verdad de la conclusión. Yo la conclusión, repito, no sé si es verdadero o falso, y fíjense que recién en el penúltimo paso hemos demostrado que es verdadera, ¿sí? En eso consiste entonces en trabajar con el método directo. Como decíamos recién, la utilización de estos métodos depende del razonamiento que a mí me den. Esto, dentro de todo, es sencillo. Por eso digo, hay razonamientos que por ahí por el método directo no convienen y por el absurdo salen mucho más rápido, ¿sí? O por ahí por el condicional asociado. Por el condicional asociado van a salir siempre. Simplemente hay que analizar esa tabla, ¿sí? Lo engorroso es la tabla, nada más. Pero por el condicional asociado siempre se lo va a poder analizar, ¿sí? Pero decíamos, hay razonamientos que por ahí, por un método los pasos son más largos y por ahí por otro método en 3-4 pasos me llevó mucho menos. Bueno, en el próximo video vamos a analizar de vuelta el mismo razonamiento usando otros métodos a ver cuántos pasos nos llevó y así después al final podemos comparar. Podemos decir que, por ejemplo, este razonamiento, con este método me llevó más pasos, con este me llevó menos, con este se me hizo mucho más fácil, ¿sí? Y uno poder comparar. Eso es lo bueno que tiene de repente de poder trabajar con este tipo de ejercitación. Y que después, bueno, ustedes, obviamente, con la práctica se den cuenta a la hora de ver un razonamiento cuál método me conviene utilizar o me conviene trabajar. Acá yo ya puse directamente el razonamiento. Fíjense que ya directamente está escrito el razonamiento. Muchas veces a ustedes se lo van a dar en lenguaje coloquial y lo van a tener que traducir, si lo van a tener que simbolizar. Bueno, ahí también hay que tener mucho cuidado, eso también lo da la práctica, Ahí hay que tener mucho cuidado cuando a mí me dan un razonamiento en lenguaje coloquial y lo voy a traducir al lenguaje simbólico, ¿sí? Con conectivos lógicos, eso quiere decir al lenguaje simbólico con conectivos lógicos. ¿A quién elegimos como la variable P, Q, R o la letra que le pongamos? ¿Sí? Cuando planteamos una implicación, cuando planteamos una conjunción, una disyunción, si es una disyunción incluyente o excluyente. Digo, hay que tener mucho cuidado, eso también lo da la práctica, pero hay que tener mucho cuidado cuando del lenguaje coloquial lo simbolizamos. ¿Por qué? Porque si yo lo simbolizo mal, después por ahí lo que haga, el método que utilice, todo lo que haga por ahí está bien, pero está bien partiendo de un razonamiento mal planteado.
Y si el razonamiento está mal planteado, no me sirve de nada todo el análisis. No me sirve de nada todo el análisis, ¿sí? Entonces también eso le da la práctica como del lenguaje coloquial simbolizamos una proposición, ¿sí? Y cómo simbolizamos un razonamiento. Así que mucho cuidado con eso. Repito, eso también lo da la práctica. Tanto en el trabajo práctico que ustedes tienen, como en los apuntes que ustedes tienen de la UTN y de la UNCI, ahí hay un montón de ejemplos. En el texto también de Rojo también. En el texto en la parte del apéndice del libro de teoría de conjuntos y temas afines, en la parte del apéndice, ¿sí? Que ahí tienen más ejercicios, ahí también tienen más ejemplos, así que mucho cuidado con esto, ¿sí? A la hora de simbolizar proposiciones simples o atómicas y moleculares o compuestas, y a la hora de simbolizar razonamientos, ¿sí? Mucho cuidado, ¿sí? Por ahí el mismo razonamiento en forma coloquial, dos personas lo simbolizan de manera distintas, ¿sí? Y está bien igual, ¿sí? Porque por ahí lo que para uno sería un no P, el otro lo toma como P directamente, sí, a la negación la toma directamente como P, en cambio otra persona, no, la otra persona si hay una negación la toma como no P. Digo, a la hora de armar el razonamiento por ahí le van a quedar algunos conectivos distintos, pero en el fondo se trata del mismo razonamiento. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que existe una sola forma de simbolizar un razonamiento? No, eso va a depender de las variables que yo utilice. Va a depender de las variables que yo utilice y de los conectivos que uno utilice, ¿sí? Pero igual, mucho cuidado con esto, por eso lo aclaro, ¿sí? Entonces, bueno, en el próximo video vamos a seguir analizando este mismo este mismo razonamiento. Vamos a seguir analizando este mismo razonamiento, pero con los otros métodos, para después así al último poder comparar, en este caso, cuál nos conviene más para este razonamiento, vuelvo a repetir, ¿sí? Así que bueno, espero que esto se haya entendido, ¿sí? Un video bastante cortito, ¿sí? Y aparte seguramente ustedes ya están trabajando, ya han pasado este tema, pero bueno, siempre es bueno refrescar algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Por este método o por este método, algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de resolver o a la hora de analizar, en realidad, la validez de un razonamiento. Cualquier duda, cualquier pregunta, como siempre digo, me la mandan por correo, que obviamente se las voy a responder. Nos vemos entonces en el próximo video, continuando con estos métodos.